es decir, delante de nuestro ser interno, nuestro espíritu, delante de los 4 animales, que ya los estudiamos, los 4 santos seres vivientes, las 4 poderosas jerarquías del karma, los divinos arcontes, y de los ancianos. También estudiamos los ancianos, los 24 ancianos, que es la actividad de las potencias zodiacales en su dualidad o bipolaridad. Con 12 constelaciones, cada constelación actúa siempre en un aspecto bipolar, porque todo en el cosmos, en la naturaleza, o a nivel interatómico, etcétera, actúa siempre en un estado de bipolaridad. Los 24 ancianos se relacionan con los 24 arcanos de la alta ciencia, que son las 22 letras del alfabeto, teniendo en cuenta que 2 de esas letras son dobles, Mem y Nun. Hay una Mem Aperture y una Mem Clausulum Sophie, y hay una Nun Curvatum y una Nun Oblungum. Entonces eso nos da 24 letras del alfabeto hebreo, de las cuales ustedes espero tengan su tabla con las 22 letras, teniendo en cuenta que 2, la M y la N, Mem, Nun, son duales. Añade el versículo. Perdón un momento. Añade el versículo. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Es decir, que solamente aquellos que llegan a la iniciación son comprados, es decir, arrebatados, elevados, porque elevan la serpiente genesíaca desde Malkut, chakra básico, coxigio, siendo llevados a los cielos, es decir, al mundo de la conciencia. Solo ellos pueden entonar el cántico espiritual y espiritualizante, es decir, la correcta entonación sagrada entronizada en su cuerpo áurico. En Apocalipsis 14:4, perdón, dice así: estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos arrebatados de entre los hombres para Dios y para el Cordero. Comentario. Al decir, estos no fueron contaminados porque son vírgenes, no se refiere solamente a los varones en relación con las mujeres, sino también a las damas en relación con los varones. Porque hay que mirar siempre la eterna bipolaridad. Eso nos lo enseña la 14 letras del alfabeto hebreo, la letra Nun, en su dualidad. Porque allí están lo masculino y lo femenino. Es justamente ese androginismo a través de el arcano sexto de la alta ciencia, la letra hebrea Baf, en relación con el chakra de corazón, Tiferet, lo que nos ha de espiritualizar. Entonces, para que entendamos un poco estas enseñanzas cabalísticas que son abstractas. La letra hebrea Nun, hay un Nun inicial y un Nun final, llamados Nun curvatum y Nun oblungum. El Nun curvatum, que es corto, y el Nun oblungum, que es muy largo. El curvatum encarna el aspecto femenino, el oblungum encarna el aspecto masculino. Y esa dualidad de lo masculino y femenino nos vincula primero el arcano del amor. El amor es la sexta esfera de la Cábala, llamada Tiferet, que corresponde con el chakra corazón. Pero en las letras hebreas, la sexta letra es la letra hebrea Baf, se escribe Bau. Esa letra
relaciona el aspecto fálico o sexual que vincula íntimamente al hombre con la mujer. Siempre hay que estudiar la bipolaridad en todos los aspectos. Pero cuando dice este versículo, estos son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes, porque siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Se refiere a aquellos estudiantes, hombres y mujeres, que están progresivamente liberándose de la esclavitud del instinto genitor. Hemos dicho y lo seguiremos repitiendo, el instinto es lo más natural que existe, de origen divino y por lo tanto sagrado. El instinto es lo que permite que los microorganismos, vegetales, animales, humanos, nos vinculemos sexualmente para que las semillas se fusionen y pueda continuar la evolución en la descendencia correspondiente. De manera que el instinto no es negativo, no es perverso, es sagrado, es divino, es bello. Se refiere a la lujuria, a ese deseo desordenado por satisfacer impulsos. Eso es lo que hace que el esoterista quede contaminado, hombre o mujer. Es decir, que no se han unido con los mundos inferiores, sino que luchan por perfeccionarse. No es que la unión íntima entre el hombre y la mujer sea pecaminosa, es divina, santa, espiritual y perfecta. Lo que pasa es que nos falta evolución, nos falta capacidad de acercarnos a la otra polaridad y mantener la divina imagen, la imagen bella y espiritual que el hombre debe mantener de la mujer y ella del hombre. No solamente en el momento del connubio, sino en todos los momentos de la existencia. Y eso es el día de vivir en todo momento. Como decía el Señor Jesús, cuando se mira la otra polaridad con deseo, ya se ha pecado en el corazón. Aunque el versículo diga, cuando el hombre mira a la mujer con deseo, ya ha pecado en su corazón. Pero siempre estamos hablando del ser humano. No es el hombre, es el ser humano. Y el ser humano es el hombre y la mujer. Mientras uno tenga la imagen de la otra polaridad como algo obsceno, mientras haya lujuria, entonces se pierde esa divina imagen. Vienen en las noches los sueños lúbricos, que son entidades que habitan el mundo del deseo y que vienen a cohabitar sexualmente con los varones, con las damas, a robarle su energía y a nutrirse de esa energía, lo cual lleva a esa persona a un envejecimiento prematuro. Y con el paso del tiempo, a enfermedades que podrían llegar a ser incurables. La manera de trascender a ese problema nocturno, que el esoterismo lo llama el eterno enemigo de la noche, es cultivar la divina imagen, la imagen bella que el hombre debe tener de la mujer y la mujer del hombre. Uno debe extasiarse, estar en éxtasis al admirar a la otra polaridad. Y cuando llega la imagen de la otra polaridad, uno debe extasiarse, entrar en éxtasis, en arrobación, en devoción, en adoración, en admiración, en contemplación hacia la otra polaridad, bien sea que esté presente, es decir, que esté físicamente, o bien sea que llegue en imagen. Y cuando vamos por las calles, no permitir jamás que la divina imagen se pierda. No mirar a la otra polaridad. Hay imágenes de las mujeres son en su mayoría perfectas. Hay hombres muy elegantes, de gran porte. Entonces, no permitir que haya una imagen psicosexual, psicoerótica, sino mantener la imagen bella y espiritual para la dama, en relación con el varón y para el varón en relación con la dama. Ahí está la salvación del ser humano. Es la única manera de que acaben definitivamente esos sueños lúbricos. Es la manera como podemos ir
teniendo control sobre esa energía genésica en el momento del connubio, cuando con nuestra pareja vamos a realizar esa unión en común, es decir, la comunión, y que esa comunión, esa unión en común sea mística, sea estética, sea con amor, sea con espiritualidad. Es lo que debemos tener en cuenta. No dejarnos llevar por la serpiente genesíaca, por el leviatán apocalíptico, el monstruo del abismo que nos ha de arrastrar por la pendiente de los vicios, del clifot. Clifot es la palabra cabalística hebrea que se usa para nombrar los vicios. Eso es mantenerse vírgenes. Es estar en lo humano, pero al mismo tiempo comulgar con lo divino. Son estos los que siguen al Cordero. ¿Qué hace el Cordero? El chakra corazón, donde mora el átomo del Cristo en nosotros. El átomo del Padre mora en el cráneo. El átomo del Cristo mora en el corazón. El átomo del Espíritu Santo mora en el sacro plexo y se manifiesta en la esfera generadora. Por eso expresan los textos sagrados, por ejemplo, que María fue fecundada por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es eso, es la energía progenésica, es la serpiente del Génesis. Nos invita a engendrar, a generar. Cuando esa unión está llena de impureza, es la serpiente negra de la Cábala, llamada Nahash. Cuando esa unión es espiritual, es sublime, es bella, es la serpiente blanca y luminosa. Entonces ya sabemos lo que es mantenerse vírgenes. Es estar en lo humano, pero al mismo tiempo comulgar con lo divino. Son estos los que siguen al Cordero, al Cristo, el corazón, Tiferet, al Hijo de Dios, por donde quiera que fuere. Estos son los arrebatados de entre los hombres para Dios y para el Cordero. Arrebatados para Dios, el átomo del Padre en nuestro cerebro, comulgando con nuestro espíritu, nuestra chispa divina. Y para el Cordero, el átomo del Cristo en el corazón, con el cual algún día habremos de comulgar como lo hizo el Señor Jesús. Por eso él se le llamó primero Jesús, el hombre. Por eso él decía, las aves tienen nidos, las fieras tienen guaridas, mas yo, el Hijo del Hombre, no tengo donde reclinar la cabeza. Él era Jesús, el hombre. Luego se convirtió en Jesús Cristo al comunicar con el átomo del corazón en su corazón, el átomo del Cristo en su corazón. Y allí está, todos nosotros tenemos esa posibilidad allí reservada para el futuro, pero tenemos que dirigir, encauzar esa energía del Espíritu Santo. La palabra espíritu significa aliento, espíritu, el aliento santo. Hay que dirigir ese aliento santo. En vez de permitir que escape en esa pulsión, en ese espasmo nervioso llamado orgasmo, permitir que esa luz se dirija en la admiración mutua de los contrarios, con devoción, con estética, con admiración, devoción y contemplación hacia la otra polaridad, para que esa energía se eleve místicamente sin que nos demos cuenta hasta la esfera del corazón y empiece poco a poco a que la flor divina, la rosa divina del Cristo en el corazón comience a abrirse, a actuar. Entonces estaremos realmente en el sendero de regreso hacia Dios, hacia nuestro Padre que está en los cielos. En Apocalipsis 14:5 dice así: y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Comentario. Llegar a pensar que un iniciado pueda vivir aún en el mundo de las mentiras, del engaño, de la falsedad, no es posible. Ellos tienen la unción. Nos han tomado ventaja. Por lo tanto, la capacidad que tienen es increíble. Es por eso que, dice este versículo, en sus bocas no ha sido hallado engaño. Por eso expresa la Cábala
que los hijos de Nun tienen la capacidad de hablar sobre cualquier tema sin ninguna preparación. Es la característica del iniciado. Puede hablar sobre prácticamente cualquier tema sin ninguna preparación, porque ya ese fuego interior, ese fuego de la vida, está iluminando sus centros cerebrales. Entonces toman contacto con la sabiduría del universo. Nosotros tenemos en nuestra interioridad subyacente, latente, un átomo, el sacro plexo, allá donde está el fuego creativo, en donde tenemos acumulada toda la sabiduría de miles de millones de años de evolución. No nacimos ayer, fuimos emanados por la divinidad desde siempre y estaremos con la divinidad por siempre. Entonces, en una evolución que lleva miles de millones de años, en la cual solamente los últimos pocos 16 millones de años tenemos cuerpo físico. Pero tenemos información de miles de millones de años en ese átomo. Y cuando ese átomo, por fin, es liberado y comulga con el chakra cardíaco, chakra coronario, es decir, de la coronilla del cerebro, se obtiene progresivamente, no es instantáneamente, progresivamente toda esa sabiduría ingente que hemos acumulado durante eones. Que son eones? Larguísimos periodos de evolución, miles de millones de años. Veía yo este programa que tiene cosas interesantes, alienígenas ancestrales. Para estos personajes estudiosos de todo lo extraño y trascendente que hay en el planeta, y que ellos lo atribuyen a extraterrestres. Ellos dicen que probablemente nuestro ADN, los extraterrestres implantaron todo el conocimiento del universo y que está allí listo para que algún día logremos descifrar de ese código del ADN, descifrar todo ese conocimiento extraordinario. Ellos intuyen muchas cosas, pero por supuesto no tienen el conocimiento esotérico. Sí tenemos esa información implantada, pero no es que no la implantaron. Es que somos la esencia misma del universo. Lo hemos dicho una y otra vez, somos chispas de la gran llama. Y tenemos una evolución increíble, incalculable. Y toda esa información está radicada en el átomo maestro de la energía de la semilla, en el sacro plexo. Así como toda la información y toda la experiencia que tenemos en cuerpo físico durante estos 16, 18 millones de años evolucionando en el planeta Tierra con un cuerpo físico, porque antes nunca lo tuvimos. Toda esa información está en otro átomo llamado el átomo novus, radicado en el ventrículo izquierdo del corazón. Entonces, en esos átomos podemos almacenar una información extraordinaria. Y es lo que logra el iniciado, tomar contacto con estratos de esos átomos. Y de allí va obteniendo toda esa sabiduría ingente que muestran los altos iniciados. Una sabiduría increíble, incalculable, cósmica, que todos tenemos y que todos pondremos en actividad algún día en nuestra evolución. Tal vez no en esta encarnación. Tenemos la eternidad para lograrlo. Pero eso no quiere decir que nos debemos dormir sobre los laureles. Significa que debemos esforzarnos cada día para acercarnos a ese glorioso futuro que nos espera. Expresa la Cábala que los hijos de Nun, es decir, los iniciados, tienen la capacidad de hablar sobre cualquier tema sin ninguna preparación, porque han logrado espiritualizar su ser interior a través del verbo de la vida, el verbo Génesis, el verbo de la generación universal, el verbo creativo del Espíritu Santo, que ha sido transmutado a través de la vocalización, de los mantras, de la sublimación, y esto les ha dado la iluminación porque el átomo maestro, la energía de la semilla, ellos lo han logrado llevar al cerebro. En ese momento tienen la capacidad de exteriorizar el conocimiento que han adquirido a lo largo de su evolución. Hago un paréntesis antes que no se me olvide.
reiniciamos nuestras clases presenciales en el aula Rosa Cruz de Cali, los días martes, miércoles y jueves, pero de 6 a 7 de la noche. Mientras haya toque de queda nocturno, pues iniciaremos a las 6, a las 7 saldremos para alcanzar a llegar a nuestros hogares antes del toque de queda. Martes, a partir de mañana, martes, miércoles y jueves. En Apocalipsis capítulo 14, sexto versículo dice así: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Comentario. Los ángeles a los que se refiere este texto son las potencias o inteligencias atómicas de cada uno de los chakras. Cada chakra, coxigio, sexual, umbilical, corazón, laríngeo, frontal, coronario, los principales porque hay un sinnúmero de chakras secundarios y centenares de chakras terciarios. Cada uno de los chakras tiene una inteligencia atómica, así como tenemos esos dos átomos o inteligencias atómicas de las que les hablé ahora. Así tenemos en cada chakra inteligencias atómicas, las cuales han acumulado también experiencia y conocimiento de nuestra evolución a lo largo de ingentes periodos. ¿Quién trae el evangelio? Porque dice así: vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicar a los que moran en la tierra. ¿Quién trae el evangelio? Es decir, las buenas nuevas. La palabra evangelio significa las buenas nuevas. El ángel del Cristo, el ángel del Cordero, la divina sensibilidad estética. El evangelio son las buenas nuevas, es decir, los mensajes que nos han entregado los iniciados, que nos han legado para que podamos magnificar nuestra existencia. Apocalipsis 14, 7 dice: diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Comentario. Coloco entre comillas, temer a Dios. No es literalmente hablando tenerle miedo a la divinidad, como lo expresan las religiones y los dogmas y las sectas. Téngale temor a Dios, dicen en todas las iglesias, las sectas. Téngale temor a Dios. No es literalmente hablando temerle a la divinidad. El cabalista Eliphas Levi decía: temer a Dios es desconocerlo. Eliphas Levi. Temer a Dios es desconocer la ley eterna de causa y efecto. No debemos tener temor, sino la comprensión de que cada vez que transgredimos la divina ley de causa y efecto en cualquiera de sus aspectos, abro comillas, habremos de dar cuenta de esos hechos, cierro comillas. Para hacer referencia al libro Albert Lewis, el libro de la ley de Aleister Crowley, que dice: habremos de dar cuenta de todos nuestros hechos. Ese es el temor a Dios que nos enseña el iniciado. Es decir, ten mucho cuidado con lo que haces, porque así será el efecto. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Si hoy tenemos un dolor, un sufrimiento, hambre, problemas, lo que estamos cosechando, esa fue nuestra siembra y esa ahora es nuestra cosecha. Queremos que la cosecha de mañana sea de salud, de felicidad, de prosperidad, de armonía. Sembremos eso ya mismo. Es el temor a Dios que nos enseña el iniciado. Ten cuidado con el karma. Hacer conciencia de la ley de causa y efecto. Cuando se habla de Dios en esta obra que estamos estudiando, se hace referencia a Shaddai el Hay. En hebreo es el nombre de Dios manifestado en la esfera de Yesod, la esfera generadora, Shaddai el Hay, que traduce para nuestro idioma el Dios todopoderoso y viviente.
¿Qué Dios puede ser más poderoso y viviente que la semilla? Esa semilla que se desprecia, esa semilla de la que se abusa, esa semilla de la cual se dicen los chistes más ordinarios. Esa semilla del hombre y de la mujer que permiten que se produzca el milagro de la vida. Y lleguen esos bebés preciosos, encantadores, divinos, que uno los adora y se extasía ante su suavidad, ante su sensibilidad, ante su delicadeza. Y ese bebé que al crecer puede convertirse en un ser divino como el Señor Jesús, en un sabio como Albert Einstein, en un eminentísimo artista como Leonardo da Vinci, en un extraordinario músico como Mozart. ¿Cuál puede ser el Dios más todopoderoso y viviente que el poder de la semilla? No existe nada superior a eso. No existe ni existir puede. Y es ese poder de la semilla el que el que generó el universo. Es ese poder de la semilla el que genera las galaxias. Es el poder de la semilla el que genera los sistemas solares, los planetas, todos los seres y todas las cosas. Todo depende de ese Dios todopoderoso y viviente. Shaddai, Elohai. Es el poder del Paracleto, como lo llama el Apocalipsis. El Speirema, como lo llama el Apocalipsis. Por lo tanto, sí, debemos temer al abuso de esa santa energía de la vida. Es decir, comprender los efectos kármicos que implica su abuso. No es el uso, debe ser natural, en la privacidad del matrimonio, para engendrar los hijos. Es el abuso de esa energía, es el desgaste genitor. Dice este versículo, porque la hora de su juicio es venida y adorada a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y quién ha hecho el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, los universos, los soles, los mundos, los seres, las cosas? El Paracleto, el Espíritu Santo, el poder generatriz, la semilla. Entonces, ¿hablar a quién? Al verbo de vida, al verbo genésico. Dicen los primeros versículos del Evangelio de San Juan, en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Pero no solamente eran, sino que son hechas. ¿Quién? ¿Qué es el verbo? Es el fuego creativo del Espíritu Santo. Poder generatriz, la santa semilla. Él hace absolutamente todo. ¿Quién engendra a los hijos? El fuego creativo del Espíritu Santo. El verbo Génesis. El mismo es quien hizo el universo y ha hecho y hace todas las cosas. Y continúa el Evangelio de San Juan diciendo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí. El Espíritu Santo se encarna en la esfera de Yesod, esfera generadora, y se convierte en el Dios todopoderoso y viviente, habitando entre nosotros. ¿Entre nosotros quién? Entre nuestro cuerpo habita el Dios todopoderoso y viviente. Allí habita ese Dios, esa divinidad. Allí está el árbol de la vida y a su vez el árbol de la ciencia. Por eso expresa el Génesis que ese árbol se encontraba en medio del paraíso terrenal. Justamente la esfera generadora está en medio de nuestro cuerpo, exactamente en la zona ecuatorial de nuestro cuerpo. Allí está el árbol de la vida en medio de este paraíso terrenal. Cuando esa energía por un acto de sublimación y de sensibilidad comulga con la esfera del Cristo en el corazón, tenemos el verbo divino, el verbo espiritual, el verbo espiritualizante, el divino adepto. Por eso dice, adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, adorad a aquel que ha hecho y hace todas las cosas, el Paracleto, el Demiurgo.
Despellema. Bueno, hasta allí el tema del Apocalipsis. Cambiemos de tema. Y vamos con nuestros temas, filosofía de Rosa Cruz, ya un poco más asequible a nuestra comprensión si no tenemos bases a veces. Dice así. Me apropio de un parrafito de Max Heindel, que dice así. El nacimiento y la muerte pueden considerarse como el paso de la actividad humana de un mundo a otro, y depende de nuestra propia situación el que designemos tal cambio con el nombre de nacimiento o muerte. Si el alma entra en el mundo en el que estamos viviendo, decimos que nace. Si deja nuestro plano de existencia para entrar en otro mundo, decimos que muere. Pero para el alma, al pasar de un mundo a otro, no es más que trasladarse de una ciudad a otra. Ella vive inmutable. Es ella misma. Únicamente su alrededor ambiente y condiciones son las que han cambiado para el alma. El ser interno siempre es. Es decir, que nuestro ser interno no muere. La vida no muere. Esa chispa de la divinidad, esa chispa de la gran llama, siempre será chispa. Se recubre de cuerpo, de materia, de carne, y decimos que ha nacido. Ha nacido para lo físico, pero ha muerto para la vida del espíritu. Finalmente, abandonamos el cuerpo físico. Es decir, esa chispa divina, esa pequeña llamita, abandona su traje que le ha tenido encarcelado, atrapado durante un periodo de tiempo, para volver glorioso hacia las regiones del espíritu. Vida y más vida, vida y siempre vida. La muerte no existe. Comentario. En nuestras charlas anteriores hablamos acerca del sueño del estado de vigilia. Vigilia es estar despiertos. Y sueño es cuando nuestro espíritu, nuestro ser interno, abandona el cuerpo, la materia y se sumerge en el mundo del deseo. Unos en la región purgatorial, otros en el primer cielo, dependiendo de cómo llevemos nuestra vida diariamente. Recordemos que el mundo del deseo, que es el mundo inmediatamente superior en sutilidad, no en un lugar en el espacio, sino en sutilidad de este mundo físico, el mundo del deseo, tiene una región más densa y una región más sutil, una región más oscura y una región más luminosa. Cuando nos quedamos dormidos pasamos, según como sea nuestra vida diaria, pasamos a esa región más densa, más oscura o a esa región más luminosa. Depende de nosotros, de nuestra vibración. Lo mismo sucede cuando llega ese momento llamado fallecimiento. Y les he dicho, según sean nuestros sueños, estamos hablando en este caso de entregarnos al sueño, según sean nuestros sueños, así nos daremos cuenta en cuál región del mundo del deseo entramos. Si nos soñamos únicamente dando malos pasos, estamos en las regiones más bajas del mundo del deseo, llamado esotéricamente la región purgatorial. Si nos soñamos cosas útiles, bellas, agradables, sabias, luminosas, estamos en la región superior del mundo del deseo. Dormir cada noche es exactamente igual a lo que en grande es morir. De manera que cada noche morimos, con la diferencia de que dormir es volver a nacer al día siguiente. En cambio, el fallecimiento físico es un dormir grande. Es un gran sueño para despertar nuevamente 1000 años después aproximadamente en un cuerpo nuevo, fresco, capacitado para seguir adquiriendo experiencia. Es la ley de la analogía. Es el instrumento más útil para el estudiante de esoterismo para conocer las grandes realidades de la vida. Dormir y morir es lo mismo. Dormir es una pequeña muerte, pero se despierta al día siguiente. Morir es un gran sueño para despertar en un nuevo amanecer. En ambos casos sucede lo mismo, uno corto y otro
mucho más lento. El paso de un mundo a otro se realiza a menudo más o menos inconscientemente, como en el sueño. Y por esa razón, nuestra conciencia queda fija sobre el mundo que hemos dejado. En la infancia el cielo está sobre nosotros en realidad. Los niños son todos clarividentes durante un tiempo más o menos largo después de nacer. Y cualquiera que pasa por las puertas de la muerte tiene aún ante sí el mundo material durante algún tiempo. Así como el niño es clarividente sus 2 primeros añitos. Quien fallece aún queda en contacto con este mundo físico durante un tiempo. Puede ver a sus seres queridos, a sus familiares, a sus deudos, aunque no puede interactuar con ellos, pero los puede ver. Es por eso tan importante hacer conciencia de estas leyes, hacer conciencia que la muerte no existe, para no entregarnos a esa tragedia de dolor, de gritos, de lamentos, cuando un ser querido ha partido de este plano. Porque entonces esa persona que puede vernos y oírnos se angustia demasiado. Quiere decirnos, estoy en la luz, siento gran paz, estoy bien. Pero como no pueden expresarlo directamente con nosotros y continúan viendo nuestros lamentos y nuestro sufrimiento y nuestras penas y nuestra miseria, entonces los hacemos sufrir y los retenemos cerca de este mundo físico más de lo que debiera ser. Cuando se fallece, joven, en pleno vigor físico, con fuertes lazos de familia, intereses mundanos, este mundo denso continuará trayendo nuestra atención mucho más tiempo que si la muerte hubiera ocurrido en la madurez, en la senectud, cuando los lazos terrestres han quedado cortados, aún antes de producirse ese cambio que llamamos muerte. Según el mismo principio, la semilla se adhiere a la pulpa de una fruta verde, mientras que es facilísimo despegarla de la fruta madura. Por lo mismo, es mucho más fácil morir en avanzada edad que en la juventud. Esto es muy importante. La persona que fallece joven, que aún está pegada a este mundo, que deja atrás un ser querido, esposa, esposo, hijos pequeños, o aquella persona que está en este mundo inmersa en los negocios y que piensa que este mundo es lo único importante y que la plata, el Dios dinero es lo más grande. Todas estas personas que se van jóvenes y apegadas a este mundo, es muy difícil cortar los lazos completamente con este plano para seguir las reglas del ultra y prepararse para un nuevo nacimiento, porque quien muere joven vuelve a nacer rápido. En cambio, la persona que ya se va anciana, la persona mayor, se va sin apegos. Esa es la ventaja de la senectud. Uno con el tiempo le da igual todas las cosas. Que esto esté allí o esté allá, le da igual. Que se le gaste la plata o no, le da igual. Ya no tiene apegos por nada ni por nadie. Entonces estas personas fallecen y no miran atrás. Ya no miran atrás. Simplemente buscan la luz. Se sumergen en el gran, ya, en la gran luz. Siguen su camino espiritual. Las personas que fallecen jóvenes es una tragedia para estas personas, especialmente si han tras de sí hijos. Es muy doloroso para las personas jóvenes que aún no han terminado sus deberes, digámoslo así, en este mundo físico. Es doloroso para ellos partir. Igualmente es muy doloroso partir para aquellas personas que no importa si están en estado de edad avanzada, si les han enseñado que la muerte es horrible, que sigue el infierno. Estas personas sufren demasiado. Este sí es un problema que afortunadamente ya no está. Lo que sí existió hasta el siglo pasado. Como nos habían introducido en la psique esa situación de la religión católica, y que todo era pecado, y que seguía el infierno, y que sea el sufrimiento eterno y las llamas eternas. Entonces, para la gente anteriormente, morir era muy difícil. Tenían mucho miedo a morir. Hoy en día la gente no tiene tanto miedo a morir.
Pero antiguamente sí era mucho el temor por ese hipotético infierno. Eso fue un crimen, de los tantos crímenes que cometió la religión. Un crimen espiritual, un crimen anímico, un crimen para la psique. Hay que enseñar a la humanidad que no existe el infierno. Lo que llamamos cielo o infierno son un estado interior. Llevamos nuestro cielo, nuestro infierno donde quiera que vamos. Cuando uno tiene problemas, ha cometido algún acto delictivo, uno lleva su infierno para toda parte. No importa que esté encerrado en un castillo, lleva su infierno. Cuando uno está tranquilo, feliz, en armonía, no importa que esté en el lugar más desagradable, él tiene su cielo allí. Así somos nosotros. Cuando abandonamos este mundo físico, llamamos nuestro cielo o nuestro infierno. Esto ya lo hemos estudiado suficientemente en nuestras obras. Hay que enseñar que morir es dormir. Entregarse en los últimos momentos de la vida a ese proceso de la muerte es irse adormilando. Uno puede ver el cuerpo de la persona sufriendo. Es el cuerpo, pero no la persona. Vemos una persona en estado comatoso. Aparentemente la vemos con gran sufrimiento, pero el espíritu no está allí, está afuera. El espíritu, el ser interno, es el que siente, el que ama, el que sufre, el que desea, etc. No está allí. La persona no está allí, no siente nada. El espíritu está fuera de sus cuerpos físico y vital, envueltos en su cuerpo mental y emocional. Los cuerpos físico y vital están esperando que llegue el momento final, kármico, por decisión cósmica, para finalizar esa actividad pulmonar, esa actividad cardíaca, para poder soltar su cordón plateado de la zona del plexo solar y retirarse definitivamente. A quien uno ve allí es ese cuerpo físico interpenetrado por la vitalidad. Uno ve ese cuerpo sufriendo, pero el cuerpo no está sufriendo, porque para poder percibir requiere que tenga un espíritu interno y un cuerpo de deseos, que es el que transmite la información hacia el espíritu. Ese cuerpo puede reaccionar por arco reflejo a las pruebas de dolor. El cuerpo físico puede reaccionar por arco reflejo a las pruebas de dolor que relativamente le hace un médico. Pero es un acto reflejos, pero el espíritu está afuera, por lo tanto, no siente. Ahora bien, cuando una persona está en estado agónico y ya es inútil mantener la vida física de esa persona, no se debe mantener la vida física de ella, hay que dejarla marchar. Es un crimen intubar a una persona, llenarla de tubos, de cables, por aquí, por allá, por toda parte. Aplicarle estimulantes, morfina y sustancias que obligan al espíritu a que retorne una y otra vez a ese cuerpo que ya no le sirve. El espíritu expresa, ya no más. El espíritu está afuera esperando que llegue el momento final que le tenía marcado el destino, porque todos tenemos un lapsus de vida que ha sido marcado desde el principio, desde el momento del nacimiento. Y ese lapsus depende del átomo arquetípico. Un átomo implantado por los señales del destino en la base de nuestro cerebro, la zona occipital, allí en la médula oblonga. Ese átomo, de los tantos átomos que les hablé que tenemos, ese átomo mantiene su vibración mientras el destino dice que debemos estar en este cuerpo físico. Cuando ya, por destino kármico, debemos abandonar este mundo para pasar a otras regiones, ese átomo finalmente detiene su actividad. Al detener su actividad, se detiene el corazón, se detiene la respiración y el espíritu revienta el cordón plateado del plexo solar e inicia su vuelo del alma, su vuelo final. Entonces el médico dice, no fue que tuvo un infarto. No tuvo un infarto. Me llegó la hora. Me llegó la hora. Eso es todo. Esa vibración de ese átomo arquetípico responde a una nota musical que es característica a cada uno de nosotros. Un tono, una nota.
Y él vibra allí constantemente. Él tiene, digamos, la duración para X años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. Cuando ya ese lapsus se acabó, digamos que tenía la cuerda, cuando se le acabó, simplemente se retira. No hay nada que hacer entonces. ¿Para qué tener a esa persona allí tratando de hacerle reanimación y reanimación y reanimación sin sentido? Cuando una persona exige que no le hagan ningún tipo de resucitación, debe dejársela en paz. Dejar que la naturaleza siga su rumbo natural. La inconsciencia que sigue generalmente al estado de nacer o morir es debida a nuestra incapacidad para ajustar el foco psíquico instantáneamente y es semejante a la dificultad que experimentamos al pasar de una habitación oscura a un sitio bien iluminado o viceversa. Cuando se fallece, pasamos a la gran luz. Por eso el que está en agonía, a punto de fallecer, dice luz, luz, más luz. Como dijo Goethe en su agonía final. Luz, luz, más luz. En cambio, ese espíritu luminoso cuando penetra en esta cárcel de carne, en ese bebecito, al nacer, todo es oscuridad. Tal vez por eso los pobres bebés lloran tan desconsoladamente, porque se sienten aterrados de la oscuridad en la cual se han sumergido, hasta que empiecen a ajustar su foco, poco a poco, acostumbrarse a esta pequeñísima cantidad de luz de este mundo físico, y ya se olvide completamente uno de los mundos espirituales. Les he comentado cómo la comparación entre un día luminoso aquí en el trópico a las 12 del día, totalmente despejado, con un sol abrasador. Si comparamos ese día luminoso terrestre, material físico, con la luminosidad del mundo del deseo, del mundo espirituales, este día luminoso, ígneo, material, tropical, es oscuridad en relación con la luminosidad de esos mundos espirituales. Aquí a uno, por supuesto, el sol lo deslumbra y de momento uno no puede ver nada. Es mejor mirar para otro lado. Allá, a pesar de la luminosidad, no se deslumbra jamás. Cuando uno está a pleno sol y entra en el teatro que está oscuro, uno no ve nada hasta tanto se adapte la visión. Igualmente, cuando uno está en un sitio muy oscuro y de pronto le ponen un reflector, tampoco ve nada. Es lo mismo que nacer o fallecer. Cuando nos enfrentamos al proceso del fallecimiento, nos enfrentamos a ese gran foco, a esa gran luz. Al desincorporar, la persona está deslumbrada. De momento no sabe dónde está ni qué ha pasado. Pero hay personas, familiares que le han precedido, amigos que le han precedido, si no ángeles o si no auxiliares invisibles, quienes le ayudan a establecerse en ese nuevo mundo. Nacer en un cuerpo físico, el bebé, es como venir de la luz y entrar a un sitio oscuro. Tampoco se ve nada hasta que se vaya adaptando. Por eso los bebés se demoran varios meses en adaptarse. Los primeros días o semanas no siguen con la mirada a una persona, sino que ellos simplemente miran, pero no ven. Están adaptándose a la irradiación de la luz del mundo del deseo a la oscuridad en este mundo físico. Aunque este mundo físico lo veamos tan luminoso, tan bonito, pero no es nada comparable al mundo del deseo con su luminosidad, policromía y belleza indescriptible. Por eso en tales casos siempre transcurre algún tiempo antes de que podamos distinguir los objetos en torno nuestro, como le pasa al bebé. Y así sucede con este recién nacido o con el recién fallecido. Ambos tienen que ajustar su foco a las nuevas condiciones. Bueno, podemos dejar allí por el día de hoy.
Les agradezco mucho su atención, su comprensión, su paciencia por este mal soldado de esta noble causa. Feliz tarde y gracias y feliz noche. Gracias, hermano. Con mucho gusto. Gracias, Iván.